bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Aldo? Bueno, vamos a darle la bienvenida también a Hernán Chaparro, que estará con nosotros en los próximos minutos. Vamos a conversar sobre la encuesta, la última encuesta de GFK. Hay que señalar que en la primera vuelta GFK estuvo muy, pero muy cerca de los resultados. Fue una de las más exactas y dio permanentemente en el segundo lugar a Pedro Pablo Kuczynski. Estuvo muy cerca. Feliz Día del Trabajo. Feliz día a todo el Perú. Día del Trabajo, bueno, un país que tenemos trabajo formal, mucho trabajo informal y también hay un impacto en el desempleo. Pero vamos a lo nuestro, vamos a la encuesta de esta noche y cumpliendo con la ley nos vamos a leer la ficha técnica. Ahí aparece. Nombre de encuestadora GFK, Conecta SAC. Número de registro, la resolución correspondiente, empresa contratante Latina, muestra 1.554 encuestas efectivas, nacional, urbano y rural. Lima y Callao 554, interior del país 1.000 encuestas, margen de error más menos 2.5%, nivel de confianza 95%, representatividad importante 82.3%, trabajo de campo entre el 24 y 27 de abril. Ha sido entre el domingo y el miércoles, ¿no? El domingo y el miércoles, así que vamos a conversar con Hernán Chaparro. Se ha impactado lo de Kenji y el viaje de PPK. Vamos a ver si está dentro de eso. Y nos vamos a la primer cuadro, Aldo. Simulacro de votación para presidencia de la República. Empate. Votos emitidos: Pedro Pablo Kuczynski 43,3. Keiko Fujimori 43,1. Insólito, ¿no? Blanco viciado 8,8, nulos 4,8. Y si nos vamos a los válidos, Mónica también es muy pegadito, 50,1% contra 49,1%. Está para cualquiera. A 5 semanas, final de infarto en esta segunda vuelta. Vamos con el siguiente cuadro. Y la pregunta es, ¿por quién votaría para presidente de la República si las elecciones fueran mañana? Esto es con tarjeta. Keiko Fujimori, 43,1%. Pedro Pablo Kuczynski, ahí nomás, 42,6%. No, hay un error, me parece. Es al revés, ¿no? Al revés. Está Pedro Pablo Kuczynski con 43,1%, Keiko Fujimori con 42,6%. Es decir, arriba está Pedro Pablo. Hay un error en el cuadro. Blanco viciado, 10,5%. No sabe, no contesta, 3,8%. Seguimos con un detalle importante. Es el simulacro de votación para presidencia. ¿Por quién votaría para presidente de la República 2016 si las elecciones fueran mañana? Con tarjeta, 43,1. No, estamos repitiendo lo anterior, ¿no? Estamos en el anterior. Vamos al siguiente cuadro. Vamos, estamos en el simulacro ya. Vamos al simulacro de votación. A ver, los duendes. Para la presidencia de la República por regiones, si es que lo tenemos a la mano, por favor. Porque aquí lo podemos ir señalando. Bueno, antes que eso, nos vamos a este cuadro. ¿Cómo votarán quienes votaron en primera vuelta por los otros candidatos? Intención de voto. Como se ve, pues los votantes de Verónica Mendoza migran a PPK con 53,7. Migran también a Barnechea, es similar, 58,7. Importante. Alan García, 65,3. Muchos pensaban que el voto del APRA ha sido en el fujimorismo. Gregorio Santos, mira, hasta Gregorio, Patria Roja está votando por PPK, 48,6. En el caso de Keiko, 14% de los votantes de Verónica Mendoza votan por Keiko, 23% de los votantes de Alfredo Barnechea votan por Keiko, 27,2% de los votantes de Alan García y Gregorio Santos el 24,2%. Importante, los que no están en blanco o vician. Alto en Verónica Mendoza, 25,5, los principistas, me imagino. Alfredo Barnechea, 11,8. Alan García, 4,4. Gregorio Santos también es alto, 24,8, ¿no? Siguiente cuadro. Vamos con el siguiente cuadro, a ver cuál nos toca. GFK, la última encuesta. A ver, simulacro de votación para presidencia de la República por regiones. Y ahí lo que vemos que, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski tiene el porcentaje mayor en Lima, como estaba previsto, 48%, mientras que Keiko está un poco más abajo con 41,8%. Pero también Pedro Pablo Kuczynski en el centro y en el sur tiene porcentajes bastante importantes. En el caso de Keiko Fujimori es Lima en un porcentaje razonable y el norte, que tiene un 54,6%, y el oriente, que también tiene un 45,1%. Hay bastante nulo en el sur, ¿no? 8,6 respecto a los otros. Mira, llama la atención. Sí, en el sur hay nulos. Nulo bastante, ¿sí? Claro, y se reparten en el sur. Pedro Pablo tiene mayor cantidad de intención de voto, 47,4, pero
También Keiko Fujimori tiene más de un tercio, 32,1%, ¿no? Vamos con el siguiente cuadro. A ver. ¿Qué tan probable es que vote por determinado candidato en la segunda vuelta electoral del 2016? Estas son las intenciones. Definitivamente, la gente que no va a cambiar, 36,6%, tiene Pedro Pablo Kuczynski, 34,1% Keiko Fujimori. Probablemente sí votaré, 6,9% Kuczynski contra 8,3% de Keiko. Probablemente no votaré, 18% de PPK, 12,6% Keiko. Definitivamente, ¿no? El anti. Acá está 31,6% Kuczynski, 40% Keiko. No lo conozco, insólito, 2,2%, 0,8%, no sabe, no contesta, 5,3%, 4,2%. Aquí lo importante es el definitivamente no votaré, ¿no? Hay una diferencia de 9%, puntos, casi 9%. Sí. Vamos con el siguiente cuadro. Creo que es las diferencias, ¿no? O cómo calificarían las propuestas de Keiko y de Pedro Pablo Kuczynski. Iguales, hay poca diferencia, considera un 32,6%. Son diferentes, esto es interesante. Rompe un mito, ¿no? Que son diferentes, 41,9%. Totalmente diferentes, 15,2%. Entre son diferentes y totalmente diferentes hay un porcentaje bastante alto. No sabe, no contesta, 10,3%. Tiene 57% de personas que piensan que son diferentes o totalmente diferentes. Rompe el mito de lo que se asume que son dos candidatos iguales, ¿no? Hoy que son dos modelos como propuesta muy similares. No los ven igual. Aquí se rompe esta percepción, la gente tiene otra. Vamos con el siguiente cuadro. Las principales diferencias entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Las diferencias son experiencia de gobierno, esto es Kuczynski me parece, 30,3%, equipo de gobierno 25,6%, programas sociales 19,6%, combate a la corrupción 19,8%. Seguimos. A ver, tenemos que aparecer la velocidad del cuadro. ¿Cuáles dirías son las principales diferencias entre Keiko y Pedro Pablo Kuczynski? Sigue el mismo cuadro. Es el mismo cuadro, sí. En el caso del liderazgo es 17,5%, valores democráticos 17,1%, otros 8,9%, no sabe, no contesta 9,2%. Esto ha sido el de, imagino que el de Kuczynski. En general, lo que considera en percepción, digamos, qué cosa... sugiriendo a través de la tarjeta lo que pueda vincular uno y otro, ¿no? ¿Qué candidato cumple mejor con las siguientes características? Más respetado es Kuczynski con 57,6 frente a 47,1 de Keiko Fujimori. Más querido, 50,3 Kuczynski contra 53,6 de Keiko Fujimori. Plan claro para gobernar, 49,1 PPK contra 46,2 de Keiko. Candidato de empresarios, 63,5 PPK, 41,2 Keiko. Candidatos que menos tienen... Se refiere a los más pobres, ¿no? Sí, o sea, son los que... De los que menos tienen, ¿no? Refraseemos. Candidatos de los que menos tienen, de los más pobres, Keiko ahí le gana con 47,4 frente a 30,9. Y claro, con los empresarios es una dicotomía, ¿no? Son muy distintos. Vamos a la siguiente, que esta pregunta es bien interesante porque cambiaría todo el panorama en una eventual segunda vuelta. Si en la primera vuelta Julio Guzmán, no hubiera sido excluido de las elecciones, ¿habría o no votado por él? Dice que sí, un 29,5%. Dice que no, un 60,9%. No sabe, no contesta, 9,6%. Sí, el romance electoral con Guzmán, mira, hubiera sacado un tercio. Un tercio, importante. Sorprendente. Bastante insólito. Importante. Para él, además, eventualmente para lo que considere hacer durante los próximos 5 años. Curioso, ¿no? Curioso, sí. Keiko Fujimori es elegida presidenta, tendrá mayoría en el Congreso. ¿Qué le parece esto? Bueno, 35,2. Malo, 38,2. Indiferente, 19,6. No sabe, no contesta, 7%. Mira, entre bueno e indiferente hace un porcentaje importante. También se refleja en el 38,2% malo es de alto, malo, casi 40. que es muy alto, que es uno de los, digamos, talones de Aquiles, probablemente en lo que podría aparecer como fortaleza en una ocasión distinta, si no fuera Keiko Fujimori.
¿Está o no de acuerdo con la propuesta de Keiko de que la policía regrese al sistema de 24 por 24? De acuerdo, está 43,5%, en desacuerdo 36%. Hay un porcentaje alto que no sabe, no contesta y es el 20,5%. Sorprendente, ¿no? Sí, y tenemos el último cuadro de esta encuesta de GFK. ¿Cree que por haber ocupado el cargo de primera dama, Keiko Fujimori tiene responsabilidad por los delitos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori y su padre? Sí, 31,3%, no, 60,3%, no sabe, no contesta, 8,4%. Muy bien. Un tercio. En fin, vamos a conversar sobre este tema porque la verdad que está apretadísimo este resultado. Es el que más impacto pueda tener porque están prácticamente Empatados, besándose. claro. Hernán, nuevamente bienvenido. Buenas noches, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y esto, como decíamos antes de comenzar el programa, es de infarto, ¿no? Sí, la verdad que es una situación que, bueno, la verdad que está manteniendo lo que eran las encuestas que se hacían antes de la primera vuelta, Exacto. donde siempre se veía un empate técnico. Ahora ya, claro, los números están tan pegados que es difícil que alguien diga que no es empate técnico, pero normalmente con un margen de error de 2.5 o 2.4, que suelen ser las encuestas, tiene que haber 4 puntos o más, la verdad 5 de diferencia, para estar seguros. Para que uno El hable afer de Kenji, diferencia. ¿Perdón? todo este afer con Kenji y el viaje PPK, ¿se registran aquí? No. A ver, la encuesta ha sido justo en esos días. Ya. Pero yo ya he visto en otros momentos a nivel de opinión pública que pasan dos cosas. Uno, que hay sucesos que ocurren y no es que haya necesariamente una reacción inmediata, ¿no? Pasan ciertos días, demora. comienza a generarse polémicas, corrientes y recién la encuesta capta eso. O sea, una cosa es lo que aparece en medios y luego la formación de la opinión, digamos, Claro, toma un toma tiempo, sus días, ¿no? toma Y unos que va días. dependiendo, pero toma sus días. Y lo otro es que hay cosas que no tienen un efecto evidente, sino que son el efecto más bien de cuentagotas, ¿no? En la medida que algo se va dando y acumulando, ya va generando una cierta corriente de opinión, ¿no? Esto podría ser parte de eso. Parte de la encuesta y el 75% de la gente ya tiene el voto totalmente definido, es decir, que no cambiaría en ninguna circunstancia. Sí, hay una más o menos cuarta parte, un 24%, que te dice que o tiene una idea, pero que todavía podría cambiar, o que todavía no ha definido nada, ¿no? Ahora, que es parecido a lo que era una semana antes de la votación. O sea, hay una cuarta parte para todavía, ¿no? terminar esa pregunta es, perdón. ¿qué características, digamos, podría tener este 24%? Podría estar en el voto rural, podría estar en el voto extranjero, podría, digamos, ¿de dónde podría provenir y hacia dónde podría ir, ¿no? Sí. Mira, el extranjero no se mide acá, eso lo veremos recién el 5 de junio. Y acuérdate que en el extranjero lo que viene ocurriendo ya hace un tiempo es que va a votar solamente la mitad, ¿no? O sea, lo que impacta no llega ni al 2%, es 1 punto y pico. Con algo así tan apretado importa, ¿no es cierto? Pero digamos, es ahí el rango. Pero donde hay mayor porcentaje, tanto la encuesta como el simulacro indican lo mismo, mayor porcentaje de gente que está pensando, o otra forma de verlo, blanco nulo, ¿no? Viciado en general, eso se concentra básicamente en el sur, en oriente y entre urbano y rural, más en zonas rurales, ¿no? En zonas rurales llega al 30%. Porque tu representatividad es del 82,3%. Así es. O sea, hay un 18% que no se está cubriendo. Que está un poco oscuro, que no sabemos para dónde va, que es rural profundo, me imagino. En parte no necesariamente, porque se cubre rural, ¿no es cierto? En general es cuánto cubres tú a nivel del territorio general. O sea, es el 82, es respecto a todo, tanto urbano como rural. Ahora, el 26% ve a Pedro Pablo Kuczynski, digamos, más o menos dentro del porcentaje total como el mal menor. Sí. Y por otro lado, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, digamos que no tiene este voto duro, más bien él ha captado voto de diferentes y eventuales candidatos, es decir, tiene el voto prestado, ¿no? ¿Esto podía jugarle en contra a Pedro Pablo Kuczynski en términos, digamos, de una votación, dada tu experiencia en este tema? En general, la gente respecto a todos es 26% que te dice
que sería votar por el menos malo. Si tú eso lo ves por candidato, eso se eleva un poco, es 29% que dice esto respecto a PPK y es un 24% que le dice respecto a Keiko, ¿no? Entonces, en ambos casos hay una percepción de que no es mi mejor opción, pero es lo que hay, digamos, ¿no? Ahora, pero se nota más eso en Pedro Pablo Kuczynski que en Keiko, porque el voto, digamos, de Keiko es más pro Keiko o pro Fujimori que lo que podría ser pro Pedro Pablo. Bueno, uno lo ve claramente en el hecho de que la gente que votó en primera vuelta, digamos, obviamente Keiko Fujimori ha mantenido básicamente la gente que votó por ella, claro. PPK igual, y toda la gente que no votó, digamos, por uno u otro, la verdad es que en su gran mayoría de lo que hemos hecho el análisis, alrededor de la mitad o un poco más se ha ido hacia PPK y más o menos una cuarta parte ha votado o está votando por Keiko Fujimori y hay otra gente que está todavía en blanco viciado. Entonces hay un poco una mayor proporción, en el caso de PPK, de un voto más prestado. Vamos a más prestado, ¿no? Me llama la atención la gran batalla que se está librando. Una es Lima, que 48 tiene PPK contra 42 de Keiko. Y el centro, ¿no? Me sorprende, el centro PPK le gana a Keiko por casi 8 puntos. Sí. Es centro andino. Son los espacios... A mí por eso me parece interesante lo de Guzmán o lo que fue luego Mendoza, ¿no? O sea, desde el comienzo de la votación, acuérdense, ha habido una demanda de algo diferente, alguien que rompa con, digamos, el establishment, ¿no? Claro. Y, digamos, lamentablemente, en la cabeza ciudadana, parte del establishment es asociación a corrupción en la gestión. Entonces, comparativamente hablando, claro, Keiko Fujimori se ha presentado como la renovación, pero finalmente estaba un poco la imagen del padre atrás, y PPK, digamos que finalmente no había estado en el gobierno, entonces comparativamente hablando, menos vinculado, ¿no? Entonces, cuando eso ya, digamos, los enfrenta acá en una segunda vuelta, creo yo que esa imagen, digamos, de renovación que tenía Guzmán fuertemente y que luego hereda Mendoza, de algún modo algo se traslada a PPK. Si los bien fríos son bien distintos, ¿no? Mendoza y Guzmán son muy distintos. Pero es que yo creo que no es tanto... Es la novedad, ¿no? Es la novedad, la búsqueda de algo diferente, la búsqueda de algo fresco, la búsqueda de alguien que digamos, haga una gestión que rompa con lo anterior. Uno ha sido funcionario del BID y el otro es una líder de izquierda. Son completamente... Pero mira, yo en los 80... Yo me acuerdo haber escuchado un camionero que te decía, yo estoy pensando, no sé si votar por Belaunde o por Hugo Blanco. Pero es más o menos lo mismo, ¿eh? No, pero el claro, tema... o sea, me refiero no en la comparación, sino más o menos lo mismo que pasa hoy. O sea, yo no creo que ni ideológicamente, ni por ciertas características políticas o de propuesta. Esto es un voto, digamos, emocional, ¿no? Visceral. Con quien conecto es con quien me siento, digamos, en la capacidad de decir... Yo le endoso mi confianza, ¿no? Sí, y porque además, mira, una cosa es la oferta política, vamos a llamarlo así, y otra cosa son las expectativas de la gente. Creo que parte del problema del Perú es que hay una disociación entre la oferta política y la demanda ciudadana. Claro. Si no, no habría Guzmán o todas las cosas que ha habido después. Ahora, ¿no? La gran diferencia con si hubiera pasado Guzmán a una eventual segunda vuelta es que si hubiera habido entusiasmo por Guzmán en un porcentaje importante. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski es... parte de lo establecido, del establishment, pero lo ven como una pequeña novedad porque nunca ha gobernado, ¿no? Ahora mira, usted, se ha pasado estas asociaciones de imagen, ¿no? Sí, o sea, y claro, que podríamos repetirlas si es que están ahí. Que a uno lo quieren y al otro lo respetan, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de Pedro Pablo le ven experiencia de gobierno, ¿no? Sí, ahí la verdad, quién sabe, tengamos que afinar un poco más a futuro porque hemos preguntado diferencias en general. Entonces, no está a quién se le está adjudicando eso. Ahí está, exactamente. Pero ahí es interesante porque es una pregunta que siempre mantenemos, respetado siempre la interpretamos, y es una pregunta que jefe hace en otros países, que es el vínculo más racional, digamos, claro, con la ciudadanía. Yo te respeto por tus capacidades profesionales, tus propuestas, tu tipo de gobierno. Porque has hecho cosas, ¿no? Claro. En fin, etcétera. Y ahí constantemente PPK siempre sale como mejor evaluado respecto a el vínculo emocional, esto de querido.
Y con Keiko Fujimori pasa sistemáticamente, por eso ya lo hemos visto otras veces, al revés, ¿no? Ella tiene un vínculo más emocional con la ciudadanía. Mujeres, mucho voto femenino, ¿no? Y sí, si lo vemos por género, es claramente digamos. entre los varones Claro. hay más apoyo a PPK y entre las mujeres mayor apoyo a Keiko. Los jóvenes, PPK, ¿no? Sí. Fuerte. Claro, porque, como te digo, o sea, entre la gente que hubiera votado por Guzmán, hay mayor proporción que está votando hoy por PPK. Ahora, pero digamos, a favor de Keiko, tener un 3% más en la posibilidad de estar más querido, le juega, digamos, en la dirección de ese voto que reacciona por emoción, ¿no? Claro, o sea, yo creo que, mira, a mí me da la impresión que estamos recién al comienzo de la campaña. Más diferencias encontramos hoy en las encuestas en temas de imagen, ¿no es cierto?, o estilos de gobierno, que en propuestas. O sea, a nivel de propuestas todavía, con ajustes está el tema de 24x24, el tema de Congreso. Yo les quería comentar una cuestión que creo es interesante. Dos cosas. Uno, a nivel de Congreso, efectivamente hay estos tercios que se mencionan, pero claro, lo que ocurre es que entre la gente que vota por Keiko Fujimori, la mayoría fujimorista en el Congreso, casi 70% está de acuerdo. Le gusta. Y al revés, ¿no? Entre la gente que vota por PPK, 2/3 Claro, le gusta. no está de acuerdo. La aborrece, claro. Hay ahí sus diferencias. Pero ¿cómo ha cambiado el Perú, no? Candidato empresario 63.5 y está en una segunda vuelta, ¿no? Esto en los 80 hubiera sido impensable. No, impensable. Claro, ¿Te acuerdas? Si eres pituco y Bacán, vota por el Tucán. Claro. Claro, en esa época era impensable. No, absolutamente impensable. Sí. También una cosa que favorece, en ese caso, digamos, el ser candidato a empresarios puede favorecerlo y digamos, cambia una coyuntura electoral como la actualidad en el Perú, pero no necesariamente para el voto final. O sea, es decir, ese porcentaje que duda respecto a por quién voto hasta el final, ¿no? Y ahora tenemos el emprendedor. Porque pues, también ha cambiado empresarios mucho. está vinculado a ricos. En cambio, en el caso de candidatos que Menos representan a los que menos tienen, hay un 30,9 de Pedro Pablo frente a un 47,4 de Keiko. Pero ahora tiene la figura del emprendedor, ¿no? Que ha licuado un poco las clases que habían antes, ¿no? Eso es cierto. Y lo otro, un poco, volviendo a lo que tú mencionabas al comienzo, que es interesante, digamos, que también la gente, ustedes creo que no lo han puesto ahora, pero percibe más ganas de ganar, digamos, en el caso de Keiko Fujimori que en el caso de PPK. Y hay una cosa que creo que es interesante, y es que cuando tú ves esta pregunta que ustedes mostraron al final, ¿no? Si considera que Keiko Fujimori tiene responsabilidad o no, o está vinculada o no con lo que ocurrió en los 90. Padre, sí. Lo interesante es que entre la gente que vota por PPK, el 50%, un poco más, 53%, sí considera. Entonces, lo cual, digamos, te permite ver que entre el votante de PPK hay una parte que es a favor de PPK y otra parte que es, lo que se ha venido diciendo, es más un voto contra Keiko Fujimori. Y toda esta teoría que hubo un momento que había voto prestado de Keiko a PPK para impedir que vaya a Mendoza. Muy poquito, ha sido, Muy poquito, lo hemos evaluado, no pasa sea, de 8%. ¿8? 8 del total que hoy vota por PPK, que votó por Keiko. Ok. Sí, o sea, ok, pero eso en términos, digamos, amplios no podría definir nada. No podría definir nada. En el caso, por ejemplo, del tema de la mayoría del Congreso, que creo que es un argumento interesante que tiene Peruanos por el Cambio frente a Fuerza Popular. Ellos dicen un poder absoluto es mucho más peligroso que un poder parcial. Ya tienen el poder parcial, que es esta mayoría en el Congreso, no la deben tener en la Presidencia de la República. Sin embargo, para la gente, o sea, lo ve de una manera distinta. Es verdad que hay un 38,2% que lo ve muy mal o lo ve malo, sí, ¿no? Pero entre el bueno y el indiferente, eso me sorprende a mí, estamos hablando de más del 50%, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como te digo, ahí la verdad hay que ver el dato dependiendo quién es el votante, ¿no? Si tú lo analizas, claro, tú tienes acá 35%, ¿no? Te dice que le parece bueno, ¿no es cierto? Malo, que es otro tercio, un poquito más, y el indiferente, que es el 20%.
Pero por eso les decía, pero si tú lo ves entre los que votan por Keiko, los que lo ven bueno llega al 70, redondeemos, indiferente 15. Entre los que votan por PPK, 64% lo ve como malo. Entonces, es un caso donde la verdad los promedios acá no nos ayudan. Hay que verlo, digamos, por cada uno de los grupos de votantes para poder tener ahí... O sea, no refleja esto, digamos, la realidad. No, porque hay posiciones divididas. O sea, este es un tema que sí va a generar, por ejemplo, tú preguntabas lo de Kenji, ¿no? Sí, eso. Claro, entonces, lo de Kenji, si tú lo sumas al tema de la presencia mayoritaria en el Congreso, claro, sí se puede generar esta idea mayor de, oye, el fujimorismo va, vamos a llamarlo así, a usar una posición de dominio o no. Como Acuña que se le fueron acumulando, ¿no? Claro, es un poco ese el punto, ¿no? ¿Y el viaje de PPK, que tanto se ha hablado? ¿Te parece que desaparecerse una semana es mucho? Mira, hay muchas formas de leerlo, ¿no? Una forma de verlo es, se ha tomado un descanso. La verdad son varias semanas, recién yo personalmente lo veo que está recién comenzando la campaña de propuestas, asumo, ¿no? Hay que ver, digamos, cómo impacta en la percepción no de sus votantes, digamos, que no van a cambiar de opinión, sino en los votantes eventuales que podrían cambiar de opinión, ¿no? Sí, en lo que sí se ha visto claramente, bueno, se ve, es que si en alguna parte de la encuesta podemos identificar esto, es que la gente ve con más ganas de ser presidenta a Keiko Fujimori que a él, o sea, no es bajo el porcentaje que dice que lo ve con ganas de ser presidente, que es 59%, pero 69% la ve a ella con ganas de ser presidenta. Claro. Entonces hay una diferencia. Ahora sí los notan distintos. Parece que todas estas peleas por la CTS, el seguro, el 24x24, los ven como productos distintos. Los han desmarcado, ¿no? Los han desmarcado. Sí, yo asumo que eso se va a ir decantando, porque la verdad que la encuesta ha estado justo cuando comenzaba el debate más programático, como tema de la CTS. El seguro. Sí. Entonces, ahora, yo me imagino que en la próxima medición podemos encontrar. 5 semanas en una segunda vuelta es una eternidad. O sea, puede pasar cualquier cosa. Errores de muchos, ¿no? O sea, ya han habido, ¿no? Sí, de los dos lados. Y puede haber. Más bien, cometer errores ahora como que todavía se te puede perdonar, ¿no? Por lo temprano que está. Ahorita dices tú. Claro, te pasa una cosa tipo Kenji en la última semana y estás muerto. No, claro. Estás muerto. Sí, pues, en fin. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Hernán, por estar con nosotros. Gracias. Interesante, la verdad que se están ahí besando. Vamos a tener luego de la pausa a Mercedes Arauz. Vamos a hablar con ella, es candidata. Mañana en La República va a estar toda la encuesta, ahí la tenemos. Es la primera plana de La República de mañana, encuesta nacional urbano-rural. Ustedes saben que Latina y La República tienen una alianza para esta encuesta y por supuesto también la encuentra en nuestra página web en latina.pe. Nosotros regresamos con Mecha Arauz, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Hasta la próxima encuesta. Ya volvemos. Bueno, ya está con nosotros Mercedes Arauz, pero antes vamos a compartir con ustedes unas declaraciones que ha hecho precisamente Pedro Pablo Kuczynski, recién bajadito del avión, y fue a nuestro compañero José Montánchez. ¿Qué le dijo? Aquí está. Con la ovación de sus seguidores, Pedro Pablo Kuczynski reapareció en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Allí respondió sobre los rumores que se tejieron a raíz de su visita a los Estados Unidos por casi una semana. Le decían que estaba por un problema de salud, ¿es cierto eso? No, estoy perfectamente bien. Decían también por un tema de reuniones con empresarios, algo de eso. No, no hay ninguna reunión con empresarios. PPK negó también que este viaje le haya servido para mantener una supuesta residencia en Norteamérica y mostró a nuestras cámaras su pasaporte peruano emitido en enero de este año. Eso es el cuentazo más grande promovido por sabemos quién. Aquí está la visa, que no es visa de residente, es visa de turista, ¿no? ¿Ah? Que se dejen de cochinadas. El candidato de Peruanos por el Cambio llegó en un vuelo directo desde Nueva York a las 6:05 de la mañana.
PPK reiteró que sus últimos días de paseo estuvo acompañado de su esposa Nancy y su hija Susan Lange Kuczynski, quien acaba de cumplir 18 años y está a punto de iniciar sus estudios superiores. Mi hija tiene que terminar su colegio y luego va a entrar a la universidad a estudiar ciencia y luego medicina. Es una chica muy empeñosa en un colegio muy exigente. Sobre su encuentro con la comunidad peruana de Paterson, donde también bailó marinera y degustó sus mejores platos, PPK resaltó que era necesario para la campaña de cara a la segunda vuelta. Nos olvidamos de los peruanos que están afuera, ¿no? Dicen que aquí hay más gente, sí, pero afuera hay más de 2 millones de peruanos que quieren a su país, quieren regresar y hay que prestarles atención. Pese a estar lejos de nuestro país, Kuczynski estuvo atento a la bronca entre Kenji y Keiko Fujimori. ¿Quién se lleva la piñata en el año 2021? ¿Usted cree que esa semana en la que no ha estado en Lima ha sido crucial? ¿Usted cree que se ha perdido de algo? No, porque estaban el hermano y la hermanita peleándose, o sea, yo me he ahorrado presenciar eso. Es un tema dinástico que no tiene nada que ver con nosotros. PPK lamentó que Salvador Heresi, secretario general de su partido y congresista electo, haya atacado duramente a Martín Vizcarra, su jefe de campaña, a través de su cuenta de Twitter. Yo creo que esos son detalles, en realidad todos participan, tenemos una muy buena lista de congresistas electos, incluyendo Salvador. Junto a su mano derecha, Alfonso Grados, PPK abandonó el aeropuerto con la promesa de trabajar sin descanso hasta el 5 de junio. Y así es como Pedro Pablo Kuczynski se reencuentra con sus simpatizantes de Lima luego de 6 días de haber estado en los Estados Unidos. Latina es el único canal de televisión que ha tenido este retorno y ahí observamos a Pedro Pablo Kuczynski cómo se retira junto a sus hombres de confianza. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, PPK! Bueno, recién bajadito el avión, quien viene también recién, no bajadita del avión, pero del trabajo que ha tenido el domingo es Mercedes Arauz, candidata a vicepresidencia. Le damos la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo está? Mucho gusto de verlos nuevamente, Mónica y Aldo. Ha sido sabio el viaje a Estados Unidos porque ha dado un poco la idea de la hormiga y la cigarra, ¿no? Una está yendo aquí, está Keiko muy trabajadora aquí con sus mítines y a él lo ves allá. Mira, hay dos aspectos. Un aspecto que creo que como buen padre de familia correspondía estar con su hija en el día de la celebración, 1 de su cumpleaños y 2 de su graduación, además con honores, en un espacio muy particular de éxito. Él es un padre pues que ha tenido una niña ya de manera otoñal, digamos, papi pero abuelo. papi abuelo si quieren, pero adora a su hija y es un hombre que adora a sus hijos, eso yo lo he visto. En sus conversaciones con la hija también mayor, que es la periodista y que es una gran reportera, y con esta niña que también es una adoración. Entonces yo creo que este respeto por el valor de la familia es importante. Ahora, esos fueron 2-3 días mínimo. Máximo, claro, perdón. a eso iba a referirme, porque en realidad en 8 días puedes hacer demasiadas cosas fuera en medio de una campaña. Hicimos Todos los bastante. padres deben querer muchísimo a sus hijos y podría haber estado 2 o 3 días. Ha estado los días que ha tenido, estos 2-3 días que estuvo en Boston con su familia, pero el resto de la semana estuvimos en actividad. Yo fui con él. No había ni un tema de salud como han Para soltado nada. en Lima, no. Mira, Chequeos, si yo cuento esas cosas. las anécdotas, han sido muchísimas. Pedro Pablo, el día lunes, por ejemplo, bueno, paramos y Pero comimos. hay que contarlas, pues, para que la Para gente contarles sepa. unas, nos paramos a comer empanadas donde una señora yacuchana que en Paterson nos invitó a comer, se sentó a conversar con todo el mundo. No quería irse de Paterson en las calles porque sentía pues este afecto y él le preguntaba a la gente qué cosas les pasaba. Nos metimos a otro restaurantito que era el restaurante Cañete, que daban sopa seca con carapulcra y él ahí probando la comida. colonia más grande peruana está en Nueva Jersey, en Paterson, y es una claro. colonia que realmente ha Muy salido es antigua Muy y antigua. ha salido por necesidades económicas. Pero que no ha muchos de ellos. votado en primera vuelta por Pedro Pablo, ¿no? Por eso mismo fuimos, porque había, primero, mucho ausentismo
Y también había una votación que no le fue favorable. Porque ahí no tienen un problema de distancias, por ejemplo, no es como otros estados. Y fuimos y estuvimos con ellos, con la gente de New York y New Jersey en esa zona. Hubo una muy buena respuesta, hay un grupo moviéndose, estamos armando el grupo también de activistas y de personeros, que fue parte de la misión de estar ahí. Yo luego me he regresado por Miami y también he hecho lo mismo. ¿No hay un tema de recaudación de fondos tampoco? No, nada de eso. Ahí hemos trabajado sinceramente a hablar, porque el tema era fundamentalmente activismo político, propaganda, hablar de nuestros planes, nuestras acciones que tenemos para peruanos en el exterior y, por otro lado, asegurar que todos los que están trabajando por nosotros consigan más personeros, porque sabemos que en mesa se definen mucho de los votos, ¿no? Ahora, entrando ya al tema de, digamos, estrategias de campaña. Hoy día leí un artículo muy duro de Carlos Meléndez en El Comercio respecto a lo que percibían de Peruanos por el Cambio, ¿no? Un partido limeño, pituco, ¿no? Que defiende el statu quo y que difícilmente eso podría cambiar en el tiempo. Y no es que estaba defendiendo a Keiko Fujimori, señalaba características que eran parte de las percepciones que podían tener sobre Peruanos por el Cambio como partido, como representación. Nosotros estamos claros de que no somos un partido ni limeño ni pituco. Para empezar, empecemos por nuestro vicepresidente, es de provincia, es un moqueguano, y que además representa fuertemente movimientos populares de su región, o sea que es una persona así muy trabajadora. Que tienen como votos prestaditos, no suyos. No, y habló de varios de nuestros actores políticos que son importantes. Personalmente yo no me considero una pituca, yo he salido de abajo, soy de una familia que ha progresado a punta de esfuerzo y yo me pongo en el caso de mi mérito ha sido estudiar y ganarme mis becas y llegar a donde he llegado a punta de esfuerzo, o sea, pituquería no la veo, pero Pablo es lo mismo, él viene de una familia que tampoco es pituca. Pueden haber personas de algún estrato social que también nos acompaña, pero tú tienes gente como Gino Costa, como Carlos Brus, que hay gente que trabaja, o sea, yo digo, no estamos sesgados en ningún espacio particular de Lima y pitucos y cerrados al espacio. Si alguna preocupación sí tenemos es porque haya oportunidades para la gente que tiene menos oportunidades. Porque tiene un poco eso en la encuesta, ¿no? De los candidatos a empresarios. Pero hablando de si hablamos de empresarios, a ver, ¿qué gran empresario está en una plancha? Está el señor Klimper. El señor Klimper es uno de los mayores empresarios de este país y eso lo pueden ver. Pero nosotros somos la realidad y otra es la percepción. Por eso vamos pongo a las aclaraciones también, ¿no? Claro, ahí se aclara, ¿no? Pero lo reconocen como un candidato, digamos, de los empresarios, como dice No es cierto, no es cierto. En realidad, cuando uno comienza a ver el plan de gobierno, quienes más los ha criticado han sido muchos de los que consideran que estamos moviendo el status quo porque queremos bajar impuestos o porque queremos aumentar beneficios laborales. Es una pregunta que le quería hacer a la ex ministra de Economía, Mercedes Arauz. ¿Se puede bajar 3 puntos del IGB? ¿Eso no va a ahondar el déficit? Es un riesgo muy fuerte. No, porque si tú haces, además de bajar los 3 puntos del IGB, la mirada no es una mirada estática. Hay que hacer una mirada de este proceso con una mirada dinámica, es decir, a través del tiempo. El primer año puede golpear y por eso nosotros nos estamos dando un espacio para tener un déficit fiscal que todavía puede ser soportable para impulsar la economía. Pero mientras tanto vas armando todo un crecimiento económico, impulsando economía. ¿El IGB pichicatea la economía? Es que sí. ¿No lo pichicatea más renta, por ejemplo? No, pero en renta también estamos haciendo cosas. Estamos bajándole la renta a las pequeñas empresas al 10% para que se formalicen. Le estamos dando una autorización para que rápidamente regularicen su situación fiscal y se formalicen y comiencen a tener una tasa de impuestos a la renta más bajo de 20%. Y a la gran empresa le premiamos la reinversión. Ya tenemos déficit fiscal, esto lo va a ahondar. No lo va a ahondar, porque mientras tú vas empujando el crecimiento, les vas quitando costo. El problema que tiene el IGB es que es un costo, se ha convertido en un impuesto a las ventas, no un impuesto al valor agregado. Ahora, también reforma hacia el RUS, el RER, porque ahí tienen el problema de que ellos no pueden entrar a la cadena del valor. Entonces, cuando no puedes entrar a la cadena de valor, nadie le compra a la pequeña empresa. Se han comprado Arthur Laffer completamente. No es Arthur Laffer plenamente, también tienes impactos de cambios en la economía, o sea, no hay que poder mirarlo solamente estático. Y cuando tú tienes un impuesto a las ventas, que 18%, sí paralizas la economía. Ahora, el tema es que estamos en un periodo, y vamos a seguir estando en un periodo de vacas flacas. Entonces, ampliar el déficit
de un 20 a un 30% eventualmente, estamos generando una sensación de que, no lo sé, digamos, o sea, hablando en porcentajes ahí hay un error. teóricos. El límite de los liberales déficit económicos dicen es una irresponsabilidad. El límite de responsabilidad fiscal que tiene el país, según la ley de responsabilidad fiscal, es 1%. A este gobierno lo ha expandido al 3%. Nosotros planteamos, además, justamente en vacas flacas, uno expande el gasto, por eso hemos ahorrado y tenemos un fondo para poder usarlo e implementarlo. En este momento, además, podemos recurrir al crédito internacional sin afectar nuestro nivel de riesgo internacional. ¿Por qué? Porque estamos muy bien sólidos macroeconómicamente y el mercado está ávido. ¿Pero endeudarte para tapar IGB? No, endeudarte para hacer obra pública, no es para tapar IGB. Pero que estás bajando IGB vas a tener un hueco. No, pero de si todas maneras. te sale muy barato conseguirlo en el mercado internacional, si consigues a tasas casi cero, porque así está el precio hoy día del mercado, para economías sanas como la nuestra, que podemos entrar a ese mercado, podemos encontrar casi a cero la tasa de interés y puedes cubrir eso para hacer obras como lo que es masificar el agua en el país, que tenemos un problema de falta de obras de saneamiento, o trabajar para la masificación del gas. Entonces, tú lo estás haciendo para aumentar el gasto público en general. No, pero sino tienes un gasto corriente que pagar, ¿no? También pagas el gasto corriente, también pagas el gasto corriente que acompaña esa inversión. Pero lo que estás haciendo no es una masificación lo que estás aumentando es un gasto que te dinamiza la economía, porque mientras construyes, también comienzas a generar gente que consume. Pero porque tienes gente empleada. Los economistas, digamos, en mayoría, que no necesariamente respaldan una candidatura como la de Keiko, están preocupados porque les parece que siendo Pedro Pablo Kuczynski, digamos, un tecnócrata, alguien que conoce mucho de economía, se pueda estar aventando a una situación que puede generar mayor peligro. Porque no es tanto riesgo, porque te digo, tenemos el espacio fiscal y tenemos los ahorros. A ver, todos los economistas saben que se puede hacer política contracíclica cuando quieres aumentar el crecimiento de la economía y hay que darle ese impulso fiscal. Y además, mientras estás dando el impulso fiscal, comienzas y te metes a hacer reformas estructurales para que la economía propiamente se dinamice, bajándole pues toda la parte de trámites a la pequeña, a la gran empresa, cualquiera. Porque ustedes incluso han hablado de nuevos ministerios, ¿no? No, pero la idea de los ministerios es articular algunos ministerios también. O sea, por ejemplo, hablamos del Ministerio de Obras Públicas, que juntaríamos a varios ministerios, ¿no? Entonces estaríamos reduciendo, en algunos casos, todo lo que es la parte de costos administrativos, pero para impulsar la economía. Ahora, para hacer los nuevos ministerios, eso toma tiempo. Entonces es un proceso de reforma porque son reformas de ley. Entonces eso se debatirá, se conversará. En el entretanto, trabajamos con lo que tenemos, con los ministerios que existen y con esos haremos más eficiente el gasto para asegurarnos de que estamos invirtiendo adecuadamente. ¿Van a revertir la rebaja de IGB de impuesto a la renta, que hizo Alonso Segura? No. ¿La van a mantener? A pesar de que no ha funcionado muy bien, ¿no? No, pero mira, no tenemos por qué sobrecargarle a la población en el impuesto y lo que tenemos que es dinamizar para que haya otras razones por las cuales ellos inviertan más. Apoyemos a la reinversión. Por ejemplo, apoyemos a que haya un mayor crecimiento de la inversión privada de todos los tamaños, de la pyme hasta la más grande. Hablemos de ministerios. Dicen que dentro de Peruanos por el Cambio la cosa está que arde, ¿no? Se están arranchando ministerios, digamos, hay un problema con el tema de Salvador Heresi, el señor Vizcarra, y no están poniendo orden, ¿no? Amiga querida, pero Susana Lapuente maneja las cosas allá adentro, que es una banquera muy exitosa. No. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué está pasando adentro? Eso dicen, igual que dijeron que dicen estaba tantas enfermo. Cosas, ya no saben qué decir, pero lo cierto es que a veces lo que dicen se convierte en Pero lo Heresi sí se ha visto. No, lo de Heresi ha sido, algo que nos llama la atención. Nosotros, yo les mandaba un tweet, pero sí una conversación en el chat, me parece que está fuera de lugar porque no es cierto que nadie ha maltratado a nadie, ni mucho menos. Y sí, efectivamente, el jefe de campaña es Martín Vizcarra y Pedro Pablo lo respalda plenamente. Y Martín, además, lo que está es dando directivas de campaña. En campaña, los voceros de campaña son algunos. Los voceros de los partidos también son válidos, pero no en la campaña. En la campaña el vocero político tiene ciertos roles. O sea, Heresi no le tocaba hablar en la campaña. Estaba en el grupo del comando político y estaba también incluido, pero se ha ido de viaje un buen tiempo. Entonces no ha escuchado las directivas de las reuniones que hemos tenido. Entonces no tiene ¿Es un castigo a Heresi? No es castigo. Simplemente no ha participado
Y se olvidó de contestar nadie. O sea, cuando Martín dijo... No, porque hay disciplina también, o sea, No, hay un claro, principio. todo tiene Entonces, que- si no funciona y no están caminando como deben funcionar, se les sanciona. No estamos haciendo eso para nada, Ya. porque hemos delegado también a un montón de personas para que sean voceros técnicos, incluyendo estaba Salvador, porque él tiene un conocimiento en los temas de municipales, ¿no? Pero lo que pasó es que no está, estado ausente y probablemente no escuchó las directivas que han sido dadas, ¿no? Porque Eso no se lo cree nadie. Que no porque se las había decisiones, enterado. él era miembro del equipo de la toma de decisiones políticas, En el siglo y XXI nadie lo ha todo el mundo sacado. se entera. Nadie lo ha sacado. Entonces, honestamente, nadie lo ha sacado. Pero Eso- estaba desmoralizado. Yo lo entrevisté en Radio Capital hace una semana y media y iba como vocero de Peruanos por el Cambio y estaba desmoralizado, estaba molesto. Me por preocupa la forma. entonces sus actitudes porque nadie lo ha sacado. Estoy sorprendida. Yo soy personalmente la que lo ha Pero llamado es a un las reuniones. síntoma que no es bueno, Perdona, ¿no? pero si yo Malo. misma lo he llamado, le he dicho, oye, Salvador, vente a esta reunión, que estamos reuniéndonos Salvador, ahorita. sálvanos. No es sálvanos, sino vente a la reunión porque eres parte del equipo. En ningún momento se lo ha puesto de lado, ni mucho menos. O sea, estoy muy sorprendida de esos correos. No entiendo, pero bueno, vamos. Pero el daño se hace. Son discrepancias, todo el mundo tiene discrepancias en los equipos, pero de verdad no hay nada grave, ni mucho menos. Y eso de arrancharse en ministerios es totalmente falso. Nadie ha hablado de ministerios en este momento, o sea, Pedro Pablo solo ha anunciado No, sí, un Pedro ministerio. Pablo ha hablado, ¿no? Ha dicho. Un ministerio. Sí, un ministerio. Un ministerio, nada más. Señor Torne, a Economía. Él ha hablado del jefe Bueno, de plan de gobierno. ¿No saben si van a mantener a Saavedra en educación? Miran, eso habrá que conversarlo con él. No hemos tenido ni ocasión de conversar de eso. Ahorita estamos abocados 100% al tema de la campaña. Si fuera para nosotros sería un gusto tener a Jaime Saavedra en el equipo, porque es un tipo capísimo, ¿no? Y respetamos lo que ha hecho todo este tiempo. Además es amigo de lo mío personal, ¿no? Esta semana otra cosa que no quedó muy clara, sino que, bueno, ustedes tuvieron la bendición de Kenji, porque si no, tuvieron la gran suerte de que Kenji hizo lo que hizo. Lo de la CTS y el seguro, porque decían que seguro para el que recién entra, seguro para el que no entra, seguro es optativo. Al final, ¿cómo es esto del seguro y la CTS, el seguro de desempleo? Ok, la CTS no se toca, ¿ok? Los que ahorita tienen. Los que ahorita tienen. A ver, si Es usted que tiene su tienes fondo que ser bien acumulado, clara, por a ver, favor, los porque- que tienen su fondo acumulado, a nadie les toca, nadie le vamos Los a que en tocar. este momento tienen CTS no se les toca. Exacto. Ya. ¿Ok? ¿Qué pasaría si damos una propuesta legislativa, porque también va a ser una propuesta legislativa, que cubre un vacío? En la ley que se dio en el gobierno de Alan García para MIPES, con la intención de formalizar, esas personas no tenían CTS. Entonces sería bueno darle una opción a la pyme para que entre y pueda tener un mecanismo de seguro El de resto del desempleo. universo. Pero el resto del universo puede seguir con el CTS. Pero eso no Hay era la que verlo. propuesta. Pero eso no era Mira, así. no, pues, es que sale de ese momento. No acomodemos. O sea, uno No, lo no, lee, no uno estoy lo lee acomodando. el plan de gobierno y no era así. Mira, el plan de gobierno dice que para los nuevos se pondría como proposición Seguro de tener desempleo. el seguro de desempleo, porque el seguro de desempleo te cubre más. En lugar de la CTS. En el caso del plan de gobierno decía eso. Ahora, nosotros estamos también, es un plan de gobierno y sépanlo bien, el plan de gobierno es un proceso también que se va mejorando a lo largo del tiempo. Sí, pero O no sea, puede haber es- retrocesos, digamos, No, por no es un presión de la retroceso, gente. No es un retroceso por la presión de la gente, digámoslo así. Estamos dando una opción para que la gente vea que hay una opción que es hasta mejor en términos de seguridad que se le puede dar a la población para que tenga. Hay personas que si cumplen un año hoy de trabajar y tenían acumulado sus CTS, no pueden hacer nada, porque lo único que han acumulado es un mes, entonces no pueden retirar nada. Entonces, ¿qué pasa si a ti te despiden cuando solamente tienes un año de trabajo? Podrías recurrir a un seguro de desempleo. Entonces ahí tendríamos la habilidad de negociarlo y conversarlo. Claro. Ahora, es un tema de una propuesta legislativa totalmente Pero mejorable, ¿no? ¿por qué no se propuso de esa manera desde el principio? Porque se ha ido cambiando la cosa, ha habido marchas y contramarchas. En Mira. el caso de Pedro Pablo, el tema de la ley Pulpín, también hubo una marcha y una contramarcha. En el caso de los ministerios, primero se habla de reducir ministerios y luego digamos que hay que agrupar ministerios. Ese tipo de cosas, digamos, a la gente Mira, lo que le genera es una sensación de decir, estamos acomodando a lo que la gente quiere. No nos estamos acomodando a la gente lo que la gente quiere. Estamos haciendo una propuesta. Y lo de la ley Pulpín es otra cosa, en otro momento que Ya. no ha sido la propuesta electoral. Pero ahora el dicen. gas también. Pero ahora dicen promover la lo de inserción gas laboral no, con lo de plan de gas no hemos incentivos. cambiado de posición. ¿Cuál es Nosotros la nuestra posición? proposición No de se renegocia. masificación
es masificación del gas y nosotros promoveremos, mira la frase está bien dicha así, promoveremos la negociación para que se facilite que haya más gas pronto en nuestro país. Pero esa promover no significa que vamos a renegociarlo nosotros porque no podemos renegociarlo, no es nuestra opción, es una opción entre dos empresas. O sea, promoverlo, conversaremos con el gobierno mexicano que es dueño de la CFE, ¿no? O sea, habrá que ver de qué manera. Les conviene además a las empresas hacer esa negociación. Porque hoy día estaba leyendo, había un aviso a ustedes por el Feliz Día del Trabajo, el 1 de mayo, y la primera oferta es la creación de 3 millones de puestos de trabajo formales, con todos sus derechos. Vaya, que ese es un reto muy fuerte. Estás hablando de 600.000 netos al año. Claro, son formales. Los 300.000 nuevos que hay que saldrían de la En una creación época de de crecimiento desaceleración. económico, Ya. porque vamos a impulsar el crecimiento económico, y 300.000 que es bajo los sistemas de formalización que vamos a promover para ayudar a que el empleo se formalice. Porque el problema es que hoy día la pyme no tiene esa posibilidad de formalizar su empleo. Los vamos a ayudar y esa es la idea de apoyarlos a través O sea, más de que nuevos son formalizados. la mitad-mitad. Ya. Mitad-mitad. Ahí estamos trabajando con la mitad-mitad. Con este pichicatazo que le va a meter la economía, se supone que... Sí, vamos a impulsar la economía. Federico Salazar está definitivamente. asustado. Hoy día escribí un artículo. Pero lo está viendo como economía 101, pues, o sea, vamos un poquito más allá. Hay las posibilidades, siempre hay economías. La gente ve como economía doméstica. O sea, Pero en economía, realidad- bueno, pero Eso es lo- hablando para 101, como decimos en las clases, ¿no? Como profesora universitaria. Lo estoy planteando es, sí, como economía doméstica, tú sabes que cuando ahorras te dan tasa de interés, cuando ahorras te pides prestado, puedes buscar la plata más barata, tú puedes encontrar salidas a tu economía familiar para no pensar que siempre vas a tener un ingreso fijo, sino para hacer crecer tu ingreso, ¿no? Ahora, hoy ha salido también una información interesante sobre quiénes entran al Congreso. Es decir, quien salga elegido, si es Pedro Pablo Kuczynski, va a tener que gobernar con esta mayoría del fujimorismo. Pero lo curioso es que hay muy pocos inscritos en partidos políticos. Por ejemplo, le pregunto a Mecha Arauz, ¿está inscrita en Peruanos por el Cambio? No, yo fui invitada, pero obviamente ahora en estas circunstancias cambian las cosas y me voy a inscribir, ¿no? Ya, porque solamente en Peruanos por el Cambio hay 3 de 18 inscritos en congresistas. En el mismo caso pasa con Fuerza Popular, es impresionante. Hay 11 inscritos de 73 congresistas. Sí, claro, no, A ver, camiseta no tiene. O sea, digamos, ¿dónde está esa camiseta, no? Y en el caso de Alianza para el Progreso tienen 2 de 9. Y el único, bueno, los apristas que son poquitos tienen 5 de 5. Son los únicos, sí, claro. No, pero O sea, nosotros partido político, como partido político es importante, ¿no? Para gobernar. Por supuesto, y como partido político vamos a reforzar la militancia. Yo creo que con mayor razón estando en el gobierno y también estando en el Congreso hay que reforzar la militancia, tenemos que aportar ahí desde el propio Congreso para que más gente participe. Y entendamos, somos un partido nuevo, es un partido que recién se ha formado hace año y medio, más o menos, ha habido un proceso de formalización, ¿no? También del partido. Entonces, dentro de ese proceso han comenzado a invitar a personas para que comiencen a afiliarse y eso es lo que estamos haciendo. Y hoy Porque día se les vemos esa percibe como una especie de federación de independientes, ¿no? No, no es eso, no es eso. Es una federación de gente que se va a unir realmente dentro de una mirada, que es una mirada de verdad muy interesante de desarrollo del país a partir de realmente programas Pero muy va a concretos haber vía y de del partido derechos. más allá de Pedro Pablo. Eso es lo que queremos hacer, obviamente. Porque si no, tenemos que ayudar a que eso suceda, ¿no? Esta es nuestra misión. Y eso, de hecho, el grupo que está, de los que hemos entrado al Congreso, estamos con toda la vocación de apoyar a esas circunstancias. ¿no? Bueno, están en la encuesta, no sé si evidentemente la han visto, están ahí besándose, uno y otro. Sí, muy cerca. Pero muy cerca, o sea, eso es un empate técnico. Bueno, es normal a estas alturas del partido, ¿no? O sea, uno ve el historial de cómo han sido los procesos electorales, había estas... ¿Tan cerquita, tan cerquita? cercanías, bueno... No creo que tan cerquita, esto sí es No estoy segura, no recuerdo las cifras exactas de los otros, pero sí es cierto, estamos cerca y vamos a seguir haciendo todo el trabajo de campaña que amerita esto. Vamos a ir a las provincias, estamos yendo a Chimbote pronto, estamos caminando. Yo misma, como les contaba, afuera de cámaras, acabo de estar inaugurando ayer 3 lugares, hoy día 2 lugares de base y personeros. Para cerrar, 3 preguntas muy cortas. Consulta previa, ¿qué van a hacer con la consulta previa? Servir
El TC ha dicho que es para todos. ¿Está usted de acuerdo con que servir la carrera pública con la ley de servir sea para todos? Incluye a BCR, SBS y Talara. ¿Qué se va a hacer con Talara? ¿Tiene lógica hacer una refinería de petróleo en un país que no tiene petróleo? Mira, en el caso de Talara no tengo una respuesta porque no tengo la capacidad técnica en este momento para responderla. Pero no hay petróleo y estamos haciendo una refinería monstruosa. Sí, habrá que revisar. Hay varios temas que tenemos que revisar. Uno de los temas que para mí es fundamental es que revisar el tema del gasoducto del sur. Es decir, me preocupa que hoy día ya no tiene ni siquiera concesionario, ¿no? O sea, ya no está y está saliéndose las otras empresas. Entonces sí me preocupa porque además el modelo del gasoducto no está generando nada interesante, más que transporte de gas y no líquidos. Y me preocupa, por ejemplo, que el sur no tenga gas, o sea, no va a tener gas ni Puno, ni Juliaca, ni el propio Cusco. Entonces ahí hay un tema que hay que revisar de verdad, qué vamos a hacer con el gasoducto, que es bien importante. Y ese me preocupa mucho. El otro hay que evaluarlo bien porque financieramente no sé si es viable, no sé cómo ha sido aprobado realmente y me da la impresión que hay que estudiarlo bien. Encima, por lo que entiendo, no están contratando a la gente local y eso sí llama la atención también. Es una preocupación por esa atención. ¿Y consulta previa? Yo creo que la consulta previa ya es una ley, tenemos que tenerla y hay que usarla bien. O sea, nosotros creemos y miran... En el tema de lo que llamamos el adelanto social, tenemos que acercarnos como Estado. Muchas de las dificultades que hay de la gente que no quiere votar en el sur, por ejemplo, en otras áreas, es porque siente que no son escuchados. Y es importante escuchar y participar de esa escucha y conocer sus necesidades efectivas. Bueno, hay ¿no? un voto de rechazo histórico, pero hay un voto que tiene que ver también en Bagua y te vinculan directamente con el tema de Bagua. Y eso es algo que cobra factura, ¿no? No, evidentemente, pero yo no tuve participación de ese evento. O sea, vuelvo a reiterar, yo lamento lo que pasó en ese lugar porque no debió pasar algo así, pero no tuve ninguna intervención directa alguna, ni indirecta tampoco, porque ¿cómo yo podía saber que iba a haber una intervención policial y de esa naturaleza, ¿no? Muchas gracias a Mercedes Arauz por estar con nosotros aquí en Sin gracias. Medias Tintas. Y regresamos con un debate candente entre Pedro Espadaro, de Fuerza Popular, y Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio. Ese promete, ¿ah? Promete. Volvemos. Muy bien, el debate promete. Vamos de frente al mismo. Estamos con Pedro Espadaro, de Fuerza Popular, Juan Cheput, Peruanos por el Cambio, y han pasado varias cosas esta semana, Aldo, ¿no? Planteamos la primera, ¿no? Se ha hablado de dinastía, de piñata, ha hablado Kenji, para ustedes ha sido un problema tremendo. Muy grave. Y también tienen ellos el problema de los líos internos con Salvador Heresi. Pero empecemos por todo esto, ¿no? El tema de dinastía, piñata y todo lo que ha mencionado Pedro Pablo Kuczynski. A ver, bueno, buenas noches. En primer lugar quiero saludar a todos los trabajadores en su día, todavía estamos el 1 de mayo, así un gran abrazo para todos. Todavía. Donde unos ven debilidad, nosotros vemos fortaleza. ¿Y por qué? Porque hemos tenido a una lideresa que tomando una decisión de Estado, en este caso institucional, con el Comité Ejecutivo Nacional, salió a dar un comunicado elaborado también por el CEN del partido, en donde da cuenta de una decisión del partido. Más allá de que si se trata de su hermano o de su padre, ella toma decisiones de Estado. Y así es que donde va a gobernar Keiko Fujimori, pensando siempre en el país, anteponiendo los intereses del país por encima de los intereses familiares o personales. Aquí en Fuerza Popular somos un partido conformado 6 años, estructurado, debidamente en todo el país con sus comités. Tenemos 3 regiones a nuestro cargo, tenemos provincias y distritos, más de 80 distritos, regidores, en donde trabajamos al unísono y además, como le repito, es un partido absolutamente estructurado. O sea, el queiquismo venció. No, aquí no vence ni el queiquismo ni el albertismo. Aquí es Fuerza Popular una institución y lo ha demostrado nuestra lideresa. Verdaderamente un liderazgo al tomar decisiones al margen de quién se trate. O sea, si se trata de un familiar. Le ha dado un lapo a su hermano. No, Mónica, vulgarmente lo está señalando usted. Pero aquí no. Yo soy madre, a veces uno. Pero no se trata de dar lapos, se trata de tomar decisiones. Un palmazo, cueste lo que cueste, tiene que tomarse decisiones institucionales. Cariñoso, bueno, en fin. Bueno, yo no sé qué partido está viendo Pedro, ¿no? Yo lo que he visto es una clara tensión entre los albertistas, ¿no? Que lidera Kenji Fujimori y Keiko, ¿no?
y aún más, mucho desconcierto. Desde el primer día, desde el 11 de abril, un día después de las elecciones, hemos visto cómo parlamentarios electos del grupo de Keiko Fujimori empezaron a mostrar pues una soberbia que no se había visto en otros procesos electorales, en los cuales manifestaban de que iban a sacar las leyes por un tubo, que iba a salir por la puerta grande Alberto Fujimori, y una serie de cosas que demostraban que el ánimo autoritario se había presentado. Como respuesta a eso, ante una desautorización de Keiko Fujimori, pues Kenji insinuó de que él podría ir a una reelección fraternal en el 2021, ¿no? ¿Y eso qué demuestra? Pues simplemente de que existen una serie de apetitos de poder al interior de esa agrupación, que es un peligro el hecho que hayan 73 congresistas y que eso obviamente genera incomodidad a tal punto que han tenido que hacer un manifiesto público para decir por si acaso no va a pasar nada. Entonces, estamos en absurdo, porque si ella eventualmente es presidenta no podría ser candidato Kenji Fujimori. No, pero con 73, con 73 congresistas ellos pueden cambiar las leyes, ya lo hicieron antes, hicieron interpretaciones auténticas. ¿Acaso nos hemos olvidado que en la década de los 90, con una hegemonía parlamentaria y con otros congresistas que por ahí se pueden agrupar, pueden cambiar las leyes? Por supuesto que lo pueden hacer. Entonces, ese es el peligro y eso es lo que uno tiene que preanunciar para que de esa manera no exista la posibilidad de que una reelección fraternal se presente en el horizonte. Bueno, cuando se ha cambiado de partido y recién es un partido nuevo que se ha conformado para una etapa electoral como es Peruanos por el Cambio, Juan viene de Perú Posible, el señor Bruce también de otros partidos, no sé cómo pueden convivir. Unos de otros están inmediatamente enmendando la plana. Acabamos de ver a la vicepresidenta diciendo que lamentablemente, y esto hay que señalarlo, el señor Salvador Heresi, que es una extraordinaria persona, un joven político a quien conozco, tiene todas las cualidades personales y profesionales, lo han hecho a un lado. Y es el partido del señor Heresi, que es justamente el que les dio la oportunidad de que hoy día puedan candidatear. Y claro, menosprecia la labor de una estructura partidaria, por supuesto, porque nunca hicieron, Juan viene de Perú Posible, que tampoco hizo una vida partidaria estructurada, y por supuesto, nosotros sí trabajamos estructuradamente, trabajamos con toda la militancia y trabajamos con todos los comités, y se toman decisiones institucionales. En Peruanos por el Cambio se andan jalando las alfombras. Yo no sé cómo pueden convivir, por ejemplo, el señor Lombardi con la señora Meche Arauz, que el señor Lombardi fue presidente de una comisión que investigó a la señora Meche Arauz, que por cierto el 5 de junio se cumple un nefasto precedente o un nefasto aniversario para esa gente de Bagua que perdió todo y que además víctimas de la policía, y la acusó el señor Lombardi justamente una responsabilidad política. ¿Cómo pueden convivir en ese partido? La verdad que es bien complicado y seguramente tendrá que dar muchas explicaciones luego de toda esta bronca interna que han generado y lamentablemente han sacado de lado al señor Heresi, ¿no? Bueno, me sorprende tu desinformación, Pedro. Guido Lombardi exoneró en su dictamen a Mercedes Arauz y eso está claro, y tú eres congresista y sabes perfectamente que ha sido así. Pero en todo caso vamos a tu sentido de propiedad de los partidos. Has dicho Salvador Heresi, es su partido. Bueno, nosotros no manejamos el criterio de propiedad que tiene Keiko Fujimori respecto a su agrupación. A diferencia de ustedes, en la cual ha habido una diferencia en favor de la probable elección de Kenji Fujimori, que podríamos estar hablando inclusive de un cambio constitucional, un cambio de la Constitución. En nuestro caso ha habido una diferencia de opinión entre Salvador Heresi y Martín Vizcarra, que ha sido rápidamente superada y allí no hay ningún problema. El señor Heresi no ha sido separado en ningún momento, él ha estado de repente, como ha estado de viaje, un poco desinformado, pero la situación ya para nosotros ha sido volteada por completo a la página. En lo que se refiere al fujimorismo, sí hay un problema que nace de las discrepancias entre dos hermanos, uno de los cuales es un poder fáctico unido a Alberto Fujimori, que es Kenji, y que tiene detrás de él a un grupo de congresistas que están presionando a una persona que puede tener muchas buenas intenciones, como Keiko Fujimori, pero que lamentablemente tiene una mochila muy grande, dentro de la cual está obviamente no solamente el pasado de su partido, sino los ímpetus autoritarios que nacen en el lugar donde está recluido Alberto Fujimori y se manifiestan políticamente a través de Kenji. E insisto, ese es el problema. Va a haber una permanente tensión entre lo que significa Kenji Fujimori y su relación con Alberto y Keiko con su ganas de tratar de construir un partido. Al final vemos lo que estamos todos expectando. Una agrupación que a pesar de tener 73 congresistas no tiene la solidez, la consistencia ni la capacidad democrática como para poder brindar al país un mensaje coherente en términos de respeto a la Constitución, lo que van a hacer en el futuro y definitivamente lo que significarían como gobierno. Señor Espadaro. Keiko Fujimori, que es la candidata y no otras personas,
nunca se le ha podido decir que ella tiene una actitud autoritaria. Con Keiko Fujimori siempre se ha habido una concertación, incluso cuando ella fue congresista, hoy que ha liderado la bancada. Lo que sucede es que Juan no conoce de liderazgo, porque obviamente ni el señor Toledo ni el señor Kuczynski, a quienes él ha representado, han tenido pues liderazgo en las bancadas. Keiko Fujimori se ha reunido todos los martes con la bancada de Fuerza Popular, 35 integrantes que nos hemos mantenido hasta el día de hoy. Y además han podido ver siempre nuestro desempeño, incluso apoyando en los que tenga que apoyarse al país, con leyes importantes para el país y siendo responsables también, por ejemplo, retirando firmas contra una censura del ministro Cateriano. Ese es el liderazgo de Keiko Fujimori y que lo va a expresar a partir del 28 de julio, porque estamos seguros que el pueblo peruano el 5 de junio le va a dar la oportunidad a una mujer que con 40 años de edad, con ese dinamismo que ella tiene, va a trabajar para mejorar la calidad de vida de los peruanos y para mejorar los innumerables problemas que hoy atraviesan los agricultores, los mineros artesanales, los comedores populares de vaso de leche, en los lugares más recónditos del país, ahí donde no llega el señor Kuczynski, lamentablemente. Bueno, ¿de qué liderazgo podemos hablar si esa bancada no ha colaborado en absolutamente ninguna reforma sustancial en estos 5 años? 35 personas que han permanecido unidas para nada, y va a significar lo mismo con 73 personas que de repente no tienen capacidad para impulsar ninguna reforma estructural. Nosotros lo que hemos visto a lo largo de estos 5 años de gobierno es una bancada fujimorista, en algunos casos sin un lineamiento político claro, dependiente de lo que hacían dos congresistas del APRA que lo llevaban de la nariz, Mauricio Müller y Javier Velázquez Quesquén, y que la utilizaron cuantas veces quisieron para votar juntos en una serie de cosas que impidieron una serie de reformas. No ha habido ningún liderazgo, de ninguna manera. Yo sí reconozco que Keiko puede haber conformado un partido. ¿Qué reformas podrían hacer ustedes teniendo 18 parlamentarios en un Congreso como el que está hoy elegido? Todas las reformas que en primer lugar exijan un consenso con agrupaciones que entiendan que primero está el país. Yo creo que la capacidad de concertación se va a dar en el momento que se plantee en la agenda algún tipo de reforma importantísima, sobre todo en la ley que tiene que ver con modificaciones constitucionales para el caso político. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a una reforma constitucional para modificar el periodo parlamentario que se tiene que discutir, o para cambiar la fecha de las elecciones entre parlamentarios y presidente para que no se dé las incongruencias que hay ahora en la geografía electoral, pues obviamente tenemos que conversar con los fujimoristas. Y yo he tenido la oportunidad de conversar con voceros del fujimorismo que están dispuestos a apoyar en algún tipo de reforma constitucional de alta magnitud. También podemos ponernos de acuerdo para sacar adelante elecciones principales. O sea, la capacidad de elección está allí. El reparto de comisiones va a ser el reparto de comisiones a través del Consejo Directivo. Lo que yo critico, en función de lo que ha manifestado Pedro, es negarle liderazgo a una persona que como Pedro Pablo Kuczynski ha constituido un partido y que es un personaje público de amplia trayectoria. En todo caso, tener muchas reuniones no es sinónimo de liderazgo, por si acaso uno se puede reunir para tomar té. El liderazgo se manifiesta en acciones concretas, y las acciones concretas son reformas visibles, y las reformas visibles se dan en el Congreso, y en el Congreso el fujimorismo no ha planteado absolutamente ni una sola acción que haya significado un proceso de acción del fujimorismo. A ver, bueno, lo que pasa que ahora le tira flores a PPK porque está con PPK, pero en el 2010 decía que era un lobista y están ahí registrados, y ustedes pueden ver las páginas de los Twitter, etcétera, etcétera, Juan y Bruce. Pero bueno, los tiempos cambian y seguramente el pensamiento también. Nosotros no tomamos té en la Quinta Avenida ni nos vamos a nuestros amigos los banqueros en Wall Street por si acaso. Nosotros estamos directamente en reuniones permanentes para conocer la realidad de los agricultores, de los mineros artesanales, de toda la población emergente en el país. Hoy hemos estado con sindicatos, hoy hemos estado con diversos trabajadores, porque Keiko Fujimori ha elaborado así el plan de gobierno, escuchando a la gente. Y no es verdad lo que dice Juan. Nuestra bancada siempre ha sido un puente entre otras bancadas para concertar, incluso con el propio gobierno, cuando obviamente habían leyes importantes como la de la consulta previa, por ejemplo, que salió casi por unanimidad y fue gracias también a la bancada fujimorista. Y es ahí donde hemos inmediatamente trabajado siempre una agenda de consenso en este Congreso. Hemos aportado leyes importantes. Yo nomás tengo como 5 leyes en beneficio de la seguridad ciudadana, por ejemplo. Así que no nos pueden señalar que no hemos hecho o que hemos hecho poco en el Congreso. Hemos trabajado en el Congreso y hemos hecho leyes. Pero aquí lo más importante es hablar de liderazgos. El señor Kuczynski, cuando terminó la campaña electoral, abandonó a su bancada. Y la abandonó seguramente para irse nuevamente pues a Nueva York, a pasear con sus grandes amigos los banqueros o los miembros del Club Bilderberg que seguramente se han reunido ahora nuevamente en Nueva York. Pero
Acá lo esencial es que el Perú necesita un liderazgo, y ese liderazgo tiene Keiko Fujimori, que va a comandar el país a partir del 28 de julio para resolver el principal problema, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Ella sí tiene los pantalones para poder hacerlo. Bueno, sigo sin entender cuál es el concepto de liderazgo de Pedro. La verdad que no ha dicho absolutamente nada que la signifique acusación liderazgo. de fondo, ¿no? Es el tema de si representa o no representa, digamos, intereses... Bueno, hasta el Club Indio, claro, extranjeros. Una sociedad secreta. Pero bueno, pues casualmente son las especulaciones de las cuales siempre hace gala el fujimorismo, ¿no? Pedro Pablo puede tomar un té en la Quinta Avenida y obviamente juntarse con inversionistas, porque el Perú lo que necesita es inversión. Y yo le agradezco a Pedro que recuerde uno de los grandes atributos de Pedro Pablo Kuczynski, su capacidad de atraer inversiones para el Perú en un momento en el cual se necesitan. Tener contacto con inversores, tener contacto con banqueros, tener contacto en el mundo internacional, ser respetado como alguna de las personas más influyentes en materia económica en América Latina, es un activo para cualquier presidente del Perú y sería un lujo para cualquier nación. Y lo que el Perú necesita es inversión. Y la inversión viene a través de dos cosas. En primer lugar, la capacidad para generar proyectos y luego la capacidad para sustentarlos. Todo eso cobijado por la trayectoria. Y todo eso tiene Pedro Pablo Kuczynski y adolece de eso Keiko Fujimori. Keiko no puede mostrar un currículum que se asemeje en algo a lo que es el currículum de Pedro Pablo Kuczynski. Y esa es una ventaja para un país que reclama hoy inversión, que reclama hoy obras, que reclama hoy institucionalidad. Más bien, yo dudo mucho del liderazgo de Keiko Fujimori en un contexto en el cual su solo nombre y la sola presencia de su agrupación en diversos lugares del país es sinónimo de conflicto. Ese es otro de los peligros que tiene el Perú, que la presencia de Fuerza Popular en cualquier lugar del país de inmediato trae violencia social. Y lo que nosotros necesitamos es calma para que de esa manera puedan venir las inversiones, de esa manera se puedan generar las condiciones necesarias para que ésta se desarrolle en el país y obviamente así podamos estar en un país que se beneficie más. ¿Cómo podemos hablar de un candidato presidencial que no conoce la realidad del país? ¿Cómo podemos hablar de un candidato presidencial, el señor Kuczynski, que no conoce los problemas a fondo, que no conoce diversas ciudades? Y no es porque no ha tenido tiempo en la primera vuelta, no ha ido porque simplemente no ha querido, no conoce la realidad. Hace poco, en una entrevista en otro canal a la misma, bueno, hace unas horas de diferencia, el señor Cheput ha dicho que si es que gana la presidencia, que dudamos, el señor Kuczynski no va a gobernar en las regiones, no va a gobernar con los peruanos, va a gobernar desde Palacio de Gobierno. Claro, porque obviamente hay una falta de capacidad y un tema que el pueblo peruano tiene que evaluar. Pero ¿queremos un presidente que esté gobernando detrás del escritorio? ¿Queremos un presidente que no se ensucie los zapatos? Keiko Fujimori ha dicho, necesito y voy a contratar, a convocar a los ministros que se remanguen las mangas y se ensucien los zapatos. Peruanos que no necesariamente tengan que ser de Fuerza Popular. Podría ser Juan uno de los ministros, por ejemplo. Aquí lo que necesitamos es conciliar con todos y trabajar para resolver los problemas del país, pero no detrás del escritorio, yendo a las comunidades, resolviendo en los lugares, resolviendo los conflictos que efectivamente hay. Rumbo al Bicentenario tenemos que tener la capacidad suficiente. El presidente Humala también lo dijo y la verdad que no. Pero estoy seguro que Keiko lo va a hacer con su dinamismo. Una de las personas que más viaja en los últimos días es Ollanta Humala y sin embargo pues es un desorden el país, es un caos, hay violencia, etcétera, etcétera, y hay quejas de todas partes. O sea, viajar no es sinónimo de eficiencia. Eficiencia significa planificar, delegar, también hay que ir. Y Pedro Pablo Kuczynski ha viajado a todas partes del país y ha demostrado de que está en perfecto estado de salud. Pasa del altiplano de 4.000 metros en Puno al llano de Sechura, sin ningún problema. Y por lo tanto, para nosotros no es un tema de discusión dentro de políticas de Estado y de jefatura de gobierno el hecho si despacha de un escritorio o de un viaje. Lo puede hacer sin ningún problema. El problema de fondo sigue siendo algo que va de Pedro, que es que lamentablemente una relación entre el pueblo y Keiko Fujimori va a ser altamente conflictiva y eso lo dicen todos los analistas, por una cuestión de polarización. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski es una persona que convoca al consenso, que genera confianza y de esa manera puede significar tranquilamente para el país un mayor bienestar. El tiempo nos ha ganado. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Ya regresamos. Muchas gracias. Muy bien, amigos, solamente reiteramos el feliz Día del Trabajo para todos los peruanos y nos despedimos hasta el próximo domingo, que es el Día de las Mamás, de las mamás. De la madre, ¿ya? Chao.